Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados. Sean bienvenidos a esta noche. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Vamos a darles un momentito para los que están entrando a al salón. Eh, muy bien. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a nuestra clase virtual de esta noche. Nosotros somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. Y el día de hoy vamos a entrar en una clase muy importante porque el Señor nos dijo que como ministerio debemos de preparar un ejército para conquistar las naciones para Cristo. Con esa idea fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión. Y el día de hoy vamos a tener una clase. Y bueno, esta escuela es completamente gratis. Tenemos varias escuelas conectadas. Hay una escuela de intercesión, hay de adoración, una escuela del Espíritu Santo, evangelismo, pastoral, una escuela de maestro de liberación y de guerra espiritual. Estas escuelas duran aproximadamente un año. Hay tres escuelas proféticas, hay una escuela de reino, hay una escuela de guerra espiritual, hay una de adoración y hay una escuela pastoral. Estas escuelas tenemos una plataforma donde hay varios videos que están divididos por segmentos en módulos de 3 videos. Estos les pasamos una contraseña para que el estudiante pueda ver estos videos y después va a presentar estos videos a través de una llamada de WhatsApp. También tenemos clases por Zoom los días martes, miércoles y jueves. Y cada día de reunión les damos un manual o un libro para que puedan hacer su colección y puedan tener una biblioteca donde puedan estudiar en su casa. Así fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Montesión. Y esta noche vamos a tener una clase acerca de reino, autoridad y poder. Y para esto le vamos a dar el micrófono a nuestro amado pastor José Luis García. Buenas noches, mis amados. Que el Señor les bendiga. Esta noche vamos a estar hablando acerca de reino, autoridad y poder. Yo quiero decirles de que estas tres palabras están muy entrelazadas entre sí, tienen mucho que ver entre sí. Porque cuando hablamos del reino, sabemos que el reino tiene poder, pero sabemos que ese poder viene con una autoridad, es decir, necesitamos autoridad para poder utilizar ese poder. Y nosotros tenemos que entender que si queremos que realmente se manifieste el reino de Dios aquí en la tierra, necesitamos entender ese poder y esa autoridad. Así que vamos a hablar de estas tres palabras, reino, autoridad y poder. Y me gustaría empezar diciendo de que en la Biblia vemos diferentes términos griegos que se utilizan para la palabra poder. Si usted mira, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Hay diferentes términos griegos que se utilizan para traducir la palabra poder. Tenemos, por ejemplo, la palabra energema, dunateno, praxis, pero la que usó más nuestro Señor Jesús y la que usó el apóstol Pablo en las cartas es el término dunamis. Ese es el término que se utiliza más en el Nuevo Testamento para describir la palabra poder. Vamos a aprender acerca de qué es el poder, qué es la autoridad y cómo esto opera para que entonces podamos entender, porque es necesario comprenderlo para que entonces se pueda establecer el reino de Dios, entender cómo funciona la autoridad y el poder en el reino de Dios. Entonces,
Usted lo va a encontrar a lo largo de la revelación, cómo están entrelazadas estas palabras, reino, autoridad y poder. El término reino viene de un término griego llamado basileia, que es un lugar donde un jerarca ejerce su autoridad y poder. El que ejerce la autoridad en ese reino se llama rey, que es el término griego basilio. La naturaleza del reino consiste en su autoridad. Usted no puede entender un reino si no entiende autoridad, porque para que un reino pueda existir tiene que haber una autoridad. La autoridad tiene que ver con legalidad, legitimidad, territorialidad, su normativa, sus reglas, sus perímetros o límites. Todo eso tiene que ver con autoridad. Las personas que representan al rey en un reino son investidas de autoridad, es decir, el rey pone ciertas personas a quienes les da autoridad para representarlo. Pero para que estos emisarios, enviados o representantes tenemos que entender que ellos para ejercer su función tienen que tener esta autoridad. Y no solamente se les da una investidura de autoridad, sino que se les da la habilidad de poder ejercer esa autoridad a través de una herramienta llamada poder. Nosotros cuando vemos acerca de lo que es el poder, vemos que siempre va enlazado con lo que es la autoridad. No puede haber poder sin una autoridad que lo otorgue. Entonces es muy importante entender esto. Vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos capítulo 1, versículo 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Entonces aquí vemos que Jesús empieza a hablar acerca de lo que es el reino. Vemos en la escritura cuando leemos los evangelios que Jesús habla mucho acerca del reino. De hecho, dice de que cuando él iba a ascender, dice que antes de ascender, él pasó durante 40 días hablándole a sus discípulos acerca del reino. Así que vemos el énfasis que él hace en esto. Y vemos que sus discípulos le preguntan en una ocasión, enséñanos cómo orar. Y entonces nuestro Señor Jesús les enseña lo que conocemos como el Padre Nuestro, que es donde Él pone los componentes principales del reino. El reino lo compone primeramente un rey que es el Padre. Padre nuestro que está en los cielos. Este rey tiene un nombre que debe ser honrado, respetado y santificado. Al mismo tiempo, nuestro Señor Jesús dice, quiero que ese reino se desprenda de allá y venga a reproducirse aquí. Es decir, que se haga tu voluntad aquí como se hace en el cielo. Es decir, así como en el cielo ya se hace tu voluntad, se haga aquí también en la tierra. Mire qué interesante. Está diciendo de que así como su voluntad se hace ahí, se establezca aquí también. Es decir, que se establezca eso aquí también en la tierra. Luego habla de otra característica del reino que es la provisión, porque dice, provéenos el pan para nuestro día. El reino no es de pobreza, sino que es de prosperidad, es de abundancia, es de bendición. Por eso es que nuestro Señor Jesús, cuando hablaba acerca del reino, Él decía, miren a los pájaros, ellos no se preocupan por si van a tener de comer, porque Dios ya les provee, y ustedes valen mucho más que pájaros. Entonces, Él habla acerca de la provisión, es parte del reino, y eso es algo importante. El reino también es para traer restauración de la relación del hombre con Dios, consigo mismo y con los que le rodean. Por eso dice, perdona todas nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Habla de la importancia del perdón, del reconciliamiento. Y entonces luego dice, el reino nos habla, líbranos de la tentación. Es decir, el reino es confrontativo a las tinieblas, nos libra de la tentación y nos ayuda nos libra del mal. Entonces, ¿y cómo termina la conclusión de este? Miren cómo ocurre, porque la manera en como nuestro Señor Jesús concluye, dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos.
Mire qué importante. Ahí nos habla del reino, ahí nos habla del poder. Ahora, tenemos que entender por lo que es el reino, la autoridad y el poder. Y hablamos un poco de reino, pero quiero hablarles un poco acerca de autoridad. Jesús habla mucho acerca de la autoridad. Él le delega autoridad a sus discípulos cuando los envía. Y luego le delega autoridad a la iglesia, entrega llaves. Cuando dice, aquí te entrego las llaves, nos está entregando autoridad, nos está entregando poder. Siempre es conexión con el reino. Dice, a ti te daré las llaves del reino. Y lo que haces en la tierra y lo que haces en la tierra será atado en los cielos. Entonces siempre va conectado. Nuestro Señor Jesús está interesado en que la iglesia tenga revelación de reino, revelación de autoridad y revelación de poder. ¿Por qué es tan importante esta revelación, mis amados? Porque cuando carecemos de esta revelación, eso nos vuelve vulnerables a los ataques de las tinieblas. Porque si no tenemos la revelación, no vamos a saber el poder que se nos ha dado, la autoridad que se nos ha dado. Y si no sabemos esa autoridad, no lo vamos a poder ejercer, no vamos a poder usar ese poder. Entonces, la iglesia tiene que tener esa revelación vívida, palpable, para que se manifieste, a ver los dones genuinos y se manifieste el poder genuino de Dios. Y porque es necesario entender que el mundo en el que vivimos, el enemigo ha hecho tantas cosas para tratar de sacar las cosas del orden divino. Ha puesto un sistema anti-Dios, anti-familia, anti-valores. Nuestro Señor Jesús nos resume en 3 palabras lo que el enemigo hace, que es matar, hurtar y destruir. Entonces, eso es lo que el enemigo está tratando de hacer. Está tratando de matar, hurtar y destruir. Pero dice que nuestro Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y para ponerlo de esta manera, no solamente habla de buscar y salvar lo que estaba perdido, sino que también para que lo que estaba perdido recupere lo perdido. No solamente nos salva a nosotros, sino que también es para restaurarnos, para que recuperemos la salvación, la salud, la libertad, la prosperidad, la abundancia, la paz, la eternidad, identidad y propósito. Es decir, no se trata solamente de rescatar al hombre, sino que el hombre también pueda rescatar al mismo tiempo lo que se perdió cuando Adán y Eva obedecieron a la serpiente antes que a Dios y entonces dejaron un vacío de autoridad que el enemigo usurpó. Entonces, necesitamos como iglesia ser una iglesia útil a la sociedad, a la familia. La iglesia va a tener que pasar a convertirse en un organismo vivo, de esperanza, de fe, que deje restauración en la sociedad, restaurar el corazón herido, llenar el vacío, dar propósito y ser un faro en medio de un mar en tempestad, ser una vela en medio de las tinieblas, ser una ruta, un camino a seguir. Porque nosotros sabemos que hay muchas personas que no tienen idea en qué rumbo va su vida. Ellos solo están haciendo sus actividades diarias, pero no saben cuál es su propósito, para qué Dios los creó. Y es muy triste que una persona viva toda su vida y muera y nunca haya conocido el propósito para el cual Dios le creó. Por eso la iglesia necesita ser ese faro, ese que va a traer esa revelación, va a traer la restauración a la sociedad y va a ayudar para que las personas puedan encontrarse con el propósito con el cual Dios las creó. Entonces, mire qué interesante cuando la Biblia nos habla de nuestro Señor Jesús. Él nos habla de que fue un lugar y dice que el pueblo estaba en sombra de muerte. Así estaba la situación de esa ciudad. Pero luego dice, luz les resplandeció. Decir, ese lugar que estaba en sombra de muerte, cuando llega nuestro Señor Jesús, dice que luz les resplandeció. Entonces, ese pueblo que Jesús le tocó ministrar era un lugar donde había sombra de muerte. Pero dice que cuando él llega, la luz les resplandeció. Trajo una restauración a ese lugar. Yo creo que la sociedad en la que vivimos hoy en día no está muy diferente a ese caso. Podríamos decir que los territorios están bajo sombra de muerte y necesitamos ser esa luz que traiga esa restauración a los territorios. Entonces, qué importante entender esto. Si nosotros queremos ser una iglesia que sea luz del mundo,
sal de la tierra, portadora de antorcha de esperanza. Vamos a tener que entender todo esto acerca del reino de Dios, de cuál es la autoridad y cuál es el poder. Necesitamos entender esto. Hay que volver a la palabra, los fundamentos de la autoridad de Dios en la iglesia. Por eso necesitamos revelación de lo que es reino, autoridad y poder. Ahora, yo les voy a hablar de otros términos que necesitamos entender para comprender lo que es la autoridad y el poder. Uno de estos es la palabra exousia. Mis amados, ¿qué significa la palabra exousia? Bueno, en el contexto bíblico, exousia es un término que viene del griego. Se traduce como autoridad, poder o derecho, pero se refiere a la autoridad o el derecho de utilizar el poder. Se puede entender como jurisdicción, como el derecho de alguien a usar el poder. Entonces, qué importante entender esto. La palabra exousia es una palabra compuesta. La parte ex significa algo exterior, fuera de. Por eso usted mira extranjero, alguien que es de fuera, de otro país. Externo, algo que es de fuera. Entonces ese prefijo ex significa algo exterior. Y luego, sousia es por medio de, es a través de. Es decir, que el que va a ejercer exousia, el que va a ejercer autoridad, no es él mismo la fuente de la autoridad, sino que exousia significa que es la autoridad proviene de afuera, de alguien más, pero que es a través de él que va a utilizar la autoridad. Entonces, qué importante entender que hay una autoridad que está delegando ese poder. Proviene de una autoridad delegada, es representatividad de algo superior a él. Es como cuando hablamos de un embajador. Bueno, lo que le da autoridad al embajador es la autoridad quien lo envió. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener revelación de lo que es el reino, porque el reino delega autoridad. No podrás ser eficiente en el ejercicio de tu autoridad si no conoces el origen de tu autoridad. En este caso, nosotros comprendemos que Dios es la fuente de toda autoridad. Y conocer la fuente de la autoridad te da la capacidad y la seguridad de que cuando tú ejerzas la autoridad tendrás resultados en la salud, en la economía, en la prosperidad, en cualquier área donde tengas que ejercerla. Ahora, cuando hablábamos acerca de la palabra poder, dijimos que había varias palabras que se utilizaban para, varios términos griegos que se usan para poder, como energema, dunateno, praxis. Pero dijimos que en el Nuevo Testamento, el término griego que más se utiliza para hablar de poder es el término dunamis. Si usted mira, va a ver que en el Nuevo Testamento, el término griego que más usó nuestro Señor Jesús y que más usó también el apóstol Pablo para escribir poder, es la palabra dunamis. Ahora, ¿qué es dunamis? Se utiliza en la Biblia para referirse a la fuerza o al poder, la capacidad para hacer algo. Este término dunamis es de donde se deriva el griego antiguo dinamis, que es de donde viene la palabra dinámica. Ahora, yo le pregunto, ¿qué es la dinámica? Dinámica es uno de los estudios de ciencia de la física que estudia el movimiento. La dinámica te habla de la energía que hay en el movimiento y nos habla de una energía potencial y de una energía cinética. ¿Qué es la diferencia? Energía potencial es cuando hay energía, pero no hay movimiento. Y energía cinética es cuando ese objeto ya está en movimiento. Entonces, cuando usted escuche, veo un gran potencial en ti, piense realmente en lo que está diciendo. Lo que dice cuando dice, te veo un gran potencial, es como que te dice, eres como un pozo donde hay mucha energía, pero no estás haciendo nada por ello. Hay potencial, pero no hay movimiento todavía. Así que cuando veas eso, veo un gran potencial, es como que te está diciendo, y veo que tienes la energía, tienes el potencial, pero todavía no estás haciendo nada con ello. Tienes que explotar ese potencial. Entonces, vemos que cuando nuestro Señor Jesús habla de poder, Él no utiliza el término para la energía potencial, Él habla de dunamis, es decir, por poder, energía cinética, movimiento. Entonces, tenemos reino, autoridad y poder. Vamos a hablar un poco más acerca de la autoridad.
de dónde se origina la autoridad que se nos ha delegado? Vamos a ver Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1:26 nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mire qué interesante lo que aquí dice. Dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Luego dice, y señoree. ¿Qué significa señorear? Significa gobernar. Es decir, que Dios le estaba dando autoridad al ser humano para que gobernara sobre la tierra. Mire qué importante. Esta autoridad Dios la está entregando al ser humano. Cuando Él crea a Adán y a Eva, Él les dice, sojuzguen la tierra. Es decir, les está dando la autoridad para que gobiernen. Y esa autoridad solamente tenía una condición. ¿Cuál era esa condición? Que ellos se mantuvieran sujetos al orden divino. Es decir, Dios es quien entregó la autoridad. Y mientras Adán y Eva estuvieran sujetos a quien les entregó la autoridad, ellos iban a poder ejercerla. Pero claro, nosotros sabemos qué es lo que pasó después. Ellos fallan, ellos escuchan a la serpiente. A Eva primero escucha a la serpiente, luego ella va y convence a Adán de que también coma de la fruta, y entonces ellos dos desobedecen. Al ellos salirse del orden, ellos pierden esa autoridad y queda un vacío de autoridad. Cuando ellos no están ejerciendo su autoridad porque la perdieron por desobediencia, queda un vacío de autoridad. Y entonces vino el enemigo y lo usurpó. Entonces, eso es lo que ocurre. Si tú te mantienes sujeto en obediencia, entonces vas a tener la autoridad. Pero en el momento en que tú te sales, ya no estás sujeto, ya no estás obediente, entonces ahí es donde pierdes. Ahora, miren lo que ocurre aquí. Adán y Eva fallan, ellos pierden la exousia, pierden la autoridad y dejan ese vacío. Y cuando a ese vacío queda desocupado, entonces el enemigo viene y toma ese lugar. Y mire, aquí vamos a ver en la escritura acerca de esto. Lucas capítulo 4, versículo 6. Lucas capítulo 4, versículo 6. Aquí vamos a ver para confirmar lo que estamos diciendo aquí. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Aquí el enemigo estaba tratando de tentar a nuestro Señor Jesús. Sabemos que dice la Escritura que nuestro Señor Jesús fue al desierto y ahí fue tentado por el diablo. Primero estuvo 40 días de ayuno y primero el diablo le trató de tentar diciendo, si eres hijo de Dios, di esas piedras que se conviertan en pan. Y si lo tienta 3 veces, pero la tercera vez dice que el enemigo le muestra todos los reinos del mundo. Y cuando él le muestra esto, le dice, a ti te daré toda esta potestad. O sea, le está diciendo, a ti te daré toda esta exousia, este poder, esta autoridad. Dice, y te daré todo esto. Dice, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Entonces, aquí vemos que lo que está diciendo es, yo tengo el poder sobre todo esto, porque a mí ha sido entregado. Y sabemos que la manera en que lo obtuvo es porque la usurpó cuando Adán y Eva fallaron. Ahora miren qué interesante. Nuestro Señor Jesús no desmintió eso. No dijo, no, tú no tienes ese poder, eres mentiroso. Él dijo esto. Lo único que Jesús hizo fue no aceptar su propuesta, porque el enemigo le dijo que le iba a dar todo eso si le rendía adoración. Y eso es a lo que nuestro Señor Jesús se rehusó. Entonces, tenemos que entender eso. En el área en que tú no funcionas en autoridad, otra persona tomará dominio en esa área de tu vida. Cuando nosotros no tomamos la autoridad que nos pertenece, estamos dejando un vacío de autoridad y el enemigo puede venir a usurpar. Por eso es tan importante, mis amados, que entendamos, que tengamos revelación de la autoridad y del poder. Porque si nosotros no tenemos esa revelación, entonces vamos a estar dejando un vacío de autoridad por no estarlo ejerciendo. Pero vamos a regresar a lo que estamos hablando. Aquí vemos que
dice de que nuestro Señor Jesús no desmintió lo que el enemigo estaba diciendo, sino que lo que se rehusó fue a adorarlo. Entonces, tenemos que entender eso. Pero, ¿qué ocurre después, mis amados? Cuando nuestro Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, Él recupera esa autoridad que se había perdido. Esa autoridad que el primer hombre y la primera mujer perdieron por su desobediencia y que el enemigo lo usurpó. Cuando nuestro Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, Él recupera esa autoridad. Vamos a ver cómo lo explica nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 18. Este texto ocurre después de que nuestro Señor Jesús ya había muerto y resucitado. Vamos a ver lo que dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Miren qué tremendo lo que dice. Dice, toda potestad, es decir, toda la exousia me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, miren cómo ocurre esto. En el huerto vemos que Dios primeramente le da la autoridad a Adán y a Eva. Luego ellos por desobedientes la perdieron y el enemigo viene y la usurpa. Pero cuando nuestro Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, Él entonces recupera esa autoridad que se había perdido. Entonces, miren que cuando dice que cuando Jesús viene a la tierra, Él viene a recuperar lo que se había perdido. No solamente al ser humano, sino esa posición de autoridad que Dios le había entregado primeramente. Eso es algo maravilloso. Y vamos a leer otros textos que nos van a seguir hablando acerca de esto, acerca de todo lo que implica esta autoridad recuperada. Vamos a ver Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Mira, aquí nos habla del acta de decretos que había contra nosotros. Dice que nos era contrario. Ahora dice que la anuló. ¿Qué significa anular? Quiere decir dejar sin efecto un instrumento jurídico. Entonces dice que Él anuló esa acta que había contra nosotros, ya quedó sin efecto. Ahora, ¿qué había en esa acta? Dice que había decretos contra nosotros. Entonces, dice que la dejó sin efecto, la anuló. Dice que la clavó en la cruz. Es decir, esa acta de los decretos que había contra nosotros, que por el pecado, por la iniquidad, nosotros envejecemos, enfermamos, morimos. Dice que Él clavó esa acta en la cruz. Usted lo que entonces vemos nosotros el efecto que eso tiene. Dice en la Escritura que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario, que por su llaga nosotros hemos sido curados. Es decir, Él llevó todo eso en la cruz del Calvario. Por eso hoy tú y yo somos sanos. Por eso hoy tú y yo somos libres. Por eso hoy tú y yo somos prósperos, somos bendecidos. Mire qué maravilloso. Vamos a continuar ahora el versículo 15. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire qué maravilloso. Dice que despojó a los principados y a las potestades. Despojó es que les quitó. ¿Qué quiere decir eso, mis amados? Es toda esa exousia que ellos habían usurpado, que ellos habían robado. Dice que nuestro Señor Jesús los despojó, les quitó eso. Y dice, los exhibió públicamente. ¿Qué significa eso de exhibir públicamente? Bueno, en el tiempo del Imperio Romano, cuando los generales romanos iban a la conquista, iban a conquistar otros territorios, ellos agarraban a los que gobernaban a los otros territorios. Y dice que los despojaban, les quitaban las vestiduras y los pasaban por la vía pública. Y toda Roma los recibía, porque los generales del Senado, ellos venían y mostraban eso como un trofeo de que ellos habían ganado la guerra.
Entonces, ellos nos colocaban a esos gobernantes, a esas personas de autoridad de los otros territorios. Dice que los habían despojado las ropas, que los pasaban por la calle, decir, los exhibían públicamente y los arrodillaban y les ponían los pies en la cabeza. Los tenían como trofeos de su conquista. Entonces Pablo utiliza esta para explicarlo. Dice que el mismo fue exhibido públicamente. Desde que el Señor Jesús triunfó sobre el enemigo en la cruz del Calvario, de autoridad, y dice que lo exhibió públicamente. Mire qué tremendo es eso. Entonces, eso tenemos que verlo, porque mis amados, muchas veces pasado la iglesia le tiene mucho miedo al diablo, pero el diablo ya está vencido. Nosotros tenemos que entender que nuestro Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario. Entonces está exhibido públicamente. Cristo triunfó sobre ellos en la cruz. Ese triunfo se te ha delegado a ti. Es decir, esa autoridad que nuestro Señor Jesús pudo recuperar, nos la ha entregado a nosotros. Por eso tenemos que tener seguridad, no tenemos que tener miedo. Dice la Escritura, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tenemos que entender esto. Es algo que nosotros tenemos que entender. Necesitamos tener esa revelación. Porque lo que ha pasado es que cuando no tenemos revelación de la autoridad y el poder que se nos ha otorgado, entonces ahí entra el miedo. Y eso es lo que el enemigo trata de hacer. Trata de que dudemos, de que tengamos miedo. Porque él sabe que si nosotros conocemos la autoridad que se nos ha entregado, no nos va a poder hacer nada. Entonces, tenemos que entender eso, mis amados. Esa autoridad fue delegada, luego fue perdida, pero luego fue recuperada y ahora ha sido impartida. Cuando nuestro Señor Jesús pudo recuperar esa autoridad, no se la llevó al cielo, sino que nos la entregó a nosotros, nos delegó las llaves del reino. Mire la manera en cómo lo expresa Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mire qué tremendo, dice, potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mire qué tremendo, esa autoridad se nos ha sido dada. Por eso, en esta noche yo revoco en el nombre poderoso de Jesús toda debilidad genética familiar que hay en tu vida, sea de diabetes, de cáncer, de Alzheimer, de problemas en el páncreas, en el hígado, en la médula ósea, en la estructura neurológica. Ese ADN se corrige en esta noche. Lo que te decían, de lo que se murió tu abuelo, tu padre, de que eso te va a pasar a ti, mentira del enemigo. En esta noche yo declaro que todo eso es cancelado en el nombre poderoso de Jesús. Porque Él llevó nuestras enfermedades y dolencias en la cruz del Calvario. Créelo en esta noche, mi amado, mi amada. Así que tenemos que tomar esa autoridad. Vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 16. Vamos a leer el versículo 17 y luego vamos a leer el 18. Marcos capítulo 16. Versículo 17 primeramente dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Dice, estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Es decir, tenemos que creer para que estas señales nos puedan seguir. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para que ocurran las señales de que podamos echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas? No tenemos que andar persiguiéndolo. Dice que si nosotros creemos, esas señales nos seguirán. Ahora vamos a leer el versículo 18. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nuevamente, solo una condición hay: creer. Creer que Cristo está resucitado. Proclama su nombre y en su nombre
Vas a declarar sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu negocio. Proclamar su nombre, porque en su nombre ocurrirán todas esas cosas. Cada vez que tú digas en el nombre de Jesús, esa es autoridad. Esa es la llave que Él nos ha entregado para ejercer la autoridad, para sanar, para liberar, para proveer. Mire qué maravilloso. Pero yo quiero mostrarles otra cosa que es maravillosa. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire qué maravilloso. Nuevamente la condición es creer, porque dice, a los que creen en su nombre. Mire, ahí está nuevamente esa condición. Y yo les quiero mostrar donde nos habla de que de potestad, porque dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando habla de potestad, está hablando de exousia. Porque no solo dice los hizo hijos de Dios, dice les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Parece algo muy simple lo que estoy hablando, pero hay muchos que no tienen revelación de lo que es ser hijo. Entonces, muchos no se sienten con la autoridad, no se sienten que tengan el lugar, que tengan el derecho, que tengan el poder, porque no entienden que hemos sido hechos hijos de Dios. Con el nuevo nacimiento, yo quiero decirte, tú recibiste un combo completo. Porque no podemos estar pensando de que, bueno, yo sí creo, pero no tengo la exousia, no tengo la autoridad. No, mi amado, cuando nosotros hemos nacido de nuevo y hemos creído en su nombre, se nos ha entregado ese combo completo. Es decir, se nos ha entregado toda esa autoridad, ese poder. Mire, si usted no quiere echar mano de esa legalidad, de ese derecho, si usted piensa que es solamente para los grandes predicadores o los evangelistas o los profetas empoderados, desde que usted mira ahí, pues allá usted, pero yo quiero decirle de que el Espíritu Santo que mora en el profeta, que mora en el apóstol, que mora en el evangelista, también está en usted. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquel lo activa y usted no lo activa. Pero yo espero que a partir de esta noche usted tenga la revelación de lo que es esa autoridad, ese poder, y usted lo comience a activar. Y necesitamos entender eso para que podamos ser la iglesia de poder que nuestro Señor Jesús quiere. Entonces es muy importante entender eso, mis amados. Muchas veces estamos esperando a que Dios venga a resolvernos las cosas, cuando Él ya nos ha entregado la autoridad. ¿Sabe lo que Dios le dijo a Moisés cuando estaban en el Mar Rojo? Él dijo, ¿por qué llamas a mí? Levanta la vara, usa lo que yo ya te he dado. Lo mismo ocurre con nosotros, necesitamos tomar esa autoridad que ya se nos ha sido entregada. Entonces tenemos que entender, ahora de exousia pasamos a dunamis. El gran problema de la iglesia es no tener revelación de lo que es autoridad. Porque autoridad, recuerden lo que nos habla exousia, de que exousia es a través de, pero ex significa fuera de, es decir, que viene de algo externo. Nos habla de que la naturaleza de la autoridad es que es delegada. No proviene de uno mismo, sino proviene de alguien que nos ha delegado la autoridad. Y para poder tener esa autoridad, como les decía al inicio, que Adán y Eva recibieron autoridad, pero que la única condición para que ellos pudieran mantener la autoridad era que se mantuvieran sujetos al orden divino. De la misma manera ocurre con nosotros hoy en día. Necesitamos entender que hay un orden de autoridad y que nosotros tenemos que respetarlo. Los hijos se sujetan a los padres, la mujer se sujeta a su marido. Y tenemos que entender que también nosotros nos tenemos que sujetar también a nuestras autoridades espirituales. Y también la Biblia nos dice que nos debemos sujetar también a las autoridades civiles, porque dice que toda autoridad es puesta por Dios. Entonces, tenemos que entender que hay un orden y que tenemos que respetarlo.
Dios opera su poder en un sistema que es de sujeción, obediencia y legalidad. Entonces, nosotros tenemos que respetar ese orden, si no, no vamos a poder ejercer la autoridad. Por eso tenemos que entender esto, que cuando nosotros entendamos ese orden y lo respetemos, es decir, nos estemos sujetos y obedientes, entonces la gran autoridad de Dios a través de esa exousia, o sea, a través de nosotros, es decir, que esa autoridad proviene de Dios, pero va a operar a través de nosotros. Miren qué tremendo. Yo quiero que veamos donde en la escritura nos habla acerca de este orden. Vamos a ver primero los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice, porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces aquí nos muestra como una escalera, cómo funciona la autoridad. Dice que la mujer debe sujetarse al varón, que es su cabeza. Dice que el varón debe sujetarse a Cristo, que es su cabeza, y que Cristo se sujeta al Padre. Es decir, miren qué tremendo que aún Cristo no vino a hacer lo que él quería, sino que él venía a hacer la voluntad del Padre. Siempre que él hablaba, él decía, yo no hablo por mi cuenta, yo hablo lo que el Padre dice que yo hable. Decir que aún él no hace lo que él quiere, él siempre se sujeta al Padre. Y entonces ahí vemos la importancia de la sujeción y la obediencia. Eso es muy importante. Cuando nuestro Señor Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, era un momento muy difícil para él, porque él sabía lo que iba a pasar. Pero él dijo, si puedes, haz pasar de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Ese realmente es un ejemplo de sujeción y obediencia absoluta. Y es algo de lo que nosotros debemos aprender. Ahora, vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Mis amados, es necesario que entendamos la importancia de sujetarnos a las autoridades, tanto nuestras autoridades espirituales, como también nuestras autoridades, sea a los jefes, a los padres, a las autoridades civiles. Es necesario estar en sujeción. Miren qué importante es esto. Fíjense lo que pasa en el caso de David, porque lo que pasa es que hay muchas personas que no entienden lo que es respetar autoridad y están hablando de los ministros y murmurando y no entienden lo terrible que es esto. Miren lo que ocurre con David. Usted sabe que Saúl quería matar a David y David tuvo que huir. Pero dice que hubo una noche que Saúl y David coinciden en la misma prueba. Y entonces los que están con David le dicen, mira que Dios te lo ha puesto en tu mano, levántate contra él y mátalo. Y entonces dice que David cortó una parte del manto de Saúl y dice que se estremeció y dijo, no, yo no puedo tocar al ungido de Dios. Es decir, a pesar de que Saúl estaba haciendo las cosas mal, a pesar de que Saúl lo quería matar, David dijo, no, yo no puedo tocarlo porque es un ungido de Dios. Respetó el hecho que era un ungido de Dios. Entonces, realmente es algo que tenemos que entender. Mis amados, es muy triste ver cómo hoy en día hay tantas personas que están murmurando contra los ministros, contra los pastores, los profetas, contra los apóstoles, están hablando. Y cuando usted habla, eso puede traerte cosas terribles, porque suelta una sustancia que los espíritus inmundos aprovechan. Y entonces eso puede ser algo terrible. Por eso no nos podemos salir del orden. Eso lo que trae es lepra espiritual, como estamos hablando de nuestras autoridades. No puedes cruzar las líneas, no puedes tocar manto. Tienes que aprender a honrarlos, a sujetarte. Muchas veces alguien ve que no está avanzando, pero ¿por qué no avanzo? ¿Por qué me está yendo tan mal? Porque rompió principios de autoridad. Esto es algo muy importante que entender.
Mire, si nosotros vemos en el tiempo del Imperio Romano, estaba el César, luego estaba el general, luego está legión, luego falange, centuria y luego soldado. Y vemos que ahí había una cadena de mando de autoridad. Y entonces, en cada uno de ellos solamente podía ejercer autoridad porque el otro se le había delegado y se sujetaban a su autoridad. Mire cómo lo expresa Lucas capítulo 7, versículo 1 al 3. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo del centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Yo creo que esta historia nosotros la conocemos, que vino y que el centurión tenía un siervo que estaba enfermo y él mandó para que hablara con Jesús, para que sanara a su siervo. Ahora, mire qué interesante. Vemos que Jesús habla y dice, voy a ir a la casa del centurión. Y el centurión dice, no, no soy digno de que entres bajo mi techo. Porque él sabía que había cosas que tenía que arreglar. Pero él dijo, solo di la palabra y mi criado sanará. Y dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Mire qué interesante la manera en cómo lo dice. No dice que está sobre autoridad, dice que está bajo autoridad. ¿Qué quiere decir? Que ese centurión solo tenía autoridad sobre los soldados porque la había recibido de alguien superior, alguien que tenía una autoridad superior a él. Y él se sujetaba a su autoridad superior. Y eso es lo que le da autoridad para poder comandar a sus soldados. Por eso que él podía decir, digo a este, ve y va, y al otro ve y viene, y al otro hace esto y lo hace. Es decir, hay una cadena de mando, una línea de autoridad. Y él entendía ese principio, de que si él se sujetaba a su autoridad, entonces él iba a tener la autoridad para poder también comandar a sus soldados. Entonces, tenemos que entender la línea de autoridad. Los hijos se sujetan a los padres, la mujer se sujeta al marido se sujeta a Cristo y Cristo se sujeta al Padre. Mire qué importante entender esto. Si no lo corregimos, entonces no vamos a poder ejercer autoridad. Pero si logramos entender esto y seguir esa cadena de mando, esa sujeción, esa obediencia, entonces esa autoridad va a funcionar. Es importante entender esto, mis amados. Y por eso el centurión le habla a Jesús y dice, porque soy hombre bajo autoridad. Es decir, yo sé cómo funciona esto. A mí me mandan y yo lo hago. Y al mismo tiempo, por eso tengo autoridad y le ordeno a este, ve y va, ven y viene, haz esto y lo hace. Entonces dijo, por lo tanto, no necesito que tú entres a mi casa, porque yo sé que la mano de Dios está sobre ti. Así que, como la mano de mi jefe está sobre mí, yo sé que si tú le ordenas a esa enfermedad que se vaya, se irá. Y vemos la reacción de Jesús cuando él escuchó lo que dijo el centurión y dijo, aún en Israel nunca he hallado tanta fe. Es decir, ¿a qué se refirió eso? De que el centurión entendió este concepto de cómo funciona la autoridad y el poder. ¿Dónde está el problema de muchas personas? Que a muchas personas no les gusta que les manden. Entonces tenemos que entender lo importante que es la sujeción. Porque cuando rompes la línea de autoridad, entonces no vas a poder ejercer la autoridad. Tenemos que entender esto, mis amados. Hay muchos que van a tener que pedir perdón a sus autoridades por no haber obedecido, por no haberse sujetado. Entonces es necesario entender esto, porque ocurre muchas veces que hay rebelión y hay un tipo de rebelión que se llama rebelión silenciosa, que es una que no se expresa o evidentemente, abiertamente como una rebelión abierta, sino que como que dice que sí, pero por dentro guarda como un resentimiento, un rencor, como, ay, pero, entonces hay algo ahí que, por lo que tiene que pedir perdón y tiene que pedirle perdón a Dios por ello y deshacerse de ello.
Entonces es muy importante entender la importancia de la sujeción y la obediencia. Es parte fundamental de cómo opera el reino, de cómo opera la autoridad y el poder. Ahora, yo quiero cumplir con lo siguiente. Hechos capítulo 10, versículos 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mire que dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, para que éste pudiera sanar a los oprimidos por el diablo. Es decir, que él necesitó de la unción. Entonces es muy importante entender esto. ¿Qué es lo que hace la unción? ¿Por qué él necesitaba de la unción? Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 10, versículo 27, para que entendamos cómo opera la unción. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Mire, dice que el efecto de la unción es un rompimiento. En el área donde hay un yugo, no hay unción. Pero cuando viene la unción, dice que la unción cubre el yugo, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, en esa área vamos a tener que entender que va a haber un rompimiento. Cuando viene esa unción, va a venir el rompimiento. Vamos a ver Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Miren qué tremendo es esto. Aquí dice, reposará sobre ti el espíritu de Jehová. Y nos habla acerca de lo que es esto. Todo lo que las circunstancias de tu vida te cortaron, sea en el hogar, en la familia, en el negocio, en la salud, si tú dejas que la unción caiga sobre ti, retoñarás. Va a reposar sobre ti el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, de consejo, de poder y el espíritu de temor de Jehová. Y tú vas a retoñar, y todo lo que tú toques va a retoñar. Tu negocio va a retoñar, tu ministerio va a retoñar, tu salud va a retoñar, tu familia va a retoñar. Entonces, qué necesario es que nosotros entendamos que necesitamos de eso. Eso lo necesitamos, mis amados. Hay una palabra que necesitamos entender. En el tiempo de crisis, tu mayor capital es el don que Dios te ha dado. Miren cuando el profeta le habló a la viuda vino con él y dijo, tengo una gran deuda y los acreedores se quieren llevar a mis hijos. El profeta le dijo, ¿qué tienes en casa? Y ella le dijo, lo que tengo es aceite. Entonces, Dios ya nos ha entregado lo que nosotros necesitamos. Es necesario que nosotros lo activemos. Entonces, es necesario que lo entendamos. ¿Por qué Dios usó la figura de una vasija de aceite? Porque ahí está el secreto. Si el Espíritu Santo, Dios ya te lo ha dado. Si tú entras y estás en comunión con el Espíritu Santo, Dios te va a regalar diseños y estrategias para que puedas cumplir con el propósito. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos lo que se nos ha dado. Necesitamos tener esa revelación, el poder que se nos ha dado, la autoridad, todo eso Dios ya nos lo ha entregado. Solamente necesitamos nosotros entenderlo y activarlo. Por eso, en esta noche, yo renuncio a los falsos diseños, renuncio a la pobreza, a la enfermedad, al espíritu de pérdida, al espíritu de conmiseración y de lástima. Renuncio a mi condición. Yo acepto mi posición. Soy un hijo de Dios, con autoridad para ejercer dominio sobre circunstancias. En esta hora yo declaro limpio el aspecto espiritual. Yo invoco la sangre de Jesús. Proclamo el nombre de Jesús. Yo tomo la palabra y la envío. Cancelo, destruyo y anulo toda palabra necia que se ha dicho contra tu vida, contra tu salud,
entonces yo la echo fuera y reclamo la herencia, la salvación de Jehová en el nombre poderoso de Jesús. Yo en esta noche declaro que tú empiezas a tomar la autoridad que se te ha entregado. Y cuando tú declares, cuando tú hayas tomado esa autoridad y la ejerzas, entendiendo que debes estar sujeto y en obediencia para hacerlo, vas a ver que tus finanzas van a cambiar, tu salud va a cambiar, tu matrimonio va a retoñar, tu familia va a retoñar. Recibe la vida abundante que Cristo te entregó por gracia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Pastor José Luis, por esa hermosa enseñanza. Nos ha quedado muy claro que el Señor nos ha dado autoridad y solo debemos de tomar nuestro lugar, porque estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Vamos a mencionar algo muy importante, mis amados. El 1 de noviembre, nosotros como ministerio levantamos altares de adoración en todo el mundo. Nos vamos a preparar para levantar altares de adoración. Así que la próxima semana tendremos clase para poder aprender acerca de cómo tomar los lugares y cómo levantar a los altares de adoración. Tiene que ver con guerra espiritual y con adoración. Así que vamos a tener clase la próxima semana. Les anuncio para que estén pendientes si quieren participar. Bueno, ahora vamos a regalar un manual que es el de esta reunión, Reino, Autoridad y Poder. Lo que aprendiste aquí está en un manual digital que lo vamos a enviar si nos mandas este código 161202. Toma una foto a esta imagen y la vas a enviar al número de WhatsApp que está en las letras verdes, más 505-8691-4973. Vamos a darles un minuto para que puedan tomar esa foto y que nos la envíen. Tienes que enviarla ahorita en cuanto termine la clase, porque si la envías mañana ya no vas a poder recibir el manual. El manual, ese código tienes que enviarlo hoy en la noche y tienes que esperar, porque son muchas las personas que nos mandan el código y nos podemos tardar un poquito en enviársela, pero usted tiene que enviarla esta noche. Es muy importante para que recibas tu manual gratis, completamente digital, en tu número de WhatsApp. Y te extendemos la invitación y si quieres participar en los altares de oración, te vamos a decir la próxima semana cómo hacer y vamos a dar una clase de cómo se hace, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Nos sentimos muy gozosos por lo que el Señor está haciendo. Ahora queremos darles la oportunidad de que si hay preguntas, pueden levantar su mano para que podamos darle el micrófono. ¿Tienes pregunta? Levanta tu manito para que le podamos dar el micrófono y hacer tu pregunta. Bien, aquí hay una persona levantando la mano. Elvia Verónica Cabrera Rojas. Puedes activar tu micrófono. Buenas noches, apóstol, desde Chiapas, México, bendiciones para todos. Gracias por la oportunidad. Tengo una duda del tema que acaba de dar el pastor. Si lo que dice en Corintios 11:10, Primera de Corintios, dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, si también tiene que ver con la sujeción de la que acaba de hablar en el tema. Sí, la mujer tiene su cabeza, que es el varón, y debe de sujetarse a su cabeza. Aunque la mujer fue liberada con el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Mira, en el principio, cuando estaba
en el Edén, ellos dicen que Dios los hizo macho y hembra y les dio Amén. autoridad. O sea, ella también tenía autoridad, pero perdió la autoridad y entonces le dio una maldición. Le dijo, estarás sujeta a tu marido y tu marido se enseñará de ti. Pero el Señor Jesús nos hizo libre de toda maldición. Por eso dice la Biblia que ya no hay varón ni mujer, ni hombre ni libre. Y esto, le da poder y autoridad también a la mujer, pero sigue teniendo una cabeza que es el hombre. Amén. Amén. Gracias, apóstol. Siempre a la orden, mi niña. Que el Señor te Gracias. bendiga. Te esperamos la próxima semana. Amén, amén. Muy bien. Si hay alguna otra pregunta, levanta tu mano para poderte dar el micrófono. Y si no, pues nos vamos a despedir esta noche. Damos gracias a todos los que asistieron. eh, a la reunión de hoy y los bendecimos y los invitamos a que estén con nosotros la próxima semana. Los bendecimos y los cubrimos con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús. A ver, hay una pregunta más. Marta Montes. Em, a ver, ¿puedes activar tu micrófono? Sí, soy el pastor Martín, buenas noches. Buenas noches. Este, me pareció muy bien la clase y sí, es que quiero seguir participando. Mi amado apóstol, mi amado profeta, si quisiera preguntarle algo. Adelante. Yo, yo soy ya ve que estoy pastor, tengo iglesia virtual, tengo iglesia física, tengo predico en los anexos y también también doy un curso de guerra espiritual miércoles. Yo quisiera que con toda humildad a ver si me pueden dar cobertura ustedes. Bueno, mi niño, mándanos una cita el día jueves en la mañana. Haz una cita, pide hablar conmigo y ahí vamos a hablar para ver cómo te podemos ayudar. ¿Cómo se llama usted? José Luis García, soy el apóstol José Luis García. Ah, ok, mi apóstol, muchas gracias. Le mando el mensaje cuando. El jueves por la mañana. Solo pide Perfecto, una entrevista conmigo y yo te voy a atender. perfecto, porque ahorita yo necesito cobertura, no la tengo. Y bueno, ya le explicaré cómo aconteció todo y que quiero con toda humildad ayuda. Sí, claro, con mucho gusto. Nosotros le damos cobertura a más de 69 congregaciones en más de 20 países. Así que tenemos todo el material para poderte ayudar y para poderte guiar en cómo poder avanzar en tu ministerio. Perfecto, muchísimas gracias, se los agradezco muchísimo. Para servirte, mi niño. Pasen buenas noches. Bien, ahora tenemos a Geraldo. Geraldo, ¿puedes activar tu micrófono? Parece que lo volví a quitar. Ya lo había activado. Actívalo otra vez. Ahí está. Buenas noches, José, bendiga. Bendiciones, mi Este, niño. Dice Padre en Hechos 1:8, pero su ley poder cuando venga sobre vosotros, el presente de Dios. Entonces veamos, veamos el epi de Dios, ¿verdad? Que es sobre. Igual que cuando decidió que Isaías 61, que viene de sobre, ¿verdad? Está hablando de sobre, del epi. Entonces mi pregunta es, yo recibí el bautismo de espíritu. Ese bautismo de espíritu me empodera a mí para ser usado con poder. Perdón, no te oí muy bien, mi niño. Voy de nuevo. En Hechos 1:8 dice, pero recibí el poder por años por nosotros de Dios. Yo recibí hace tiempo el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y mi pregunta es, a partir de ahí soy empoderado para ser usado con poder.
Sí, el libro de Hechos 1:8 dice, y recibirán poder cuando reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da ese poder para poder ser usado con autoridad en todo el tiempo del servicio que tenemos en el ministerio. El Espíritu Santo nos da ese poder y la autoridad viene de parte del trono de Jesús, en el nombre de Jesús, porque estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Entonces, el Señor Jesús dijo de que Él nos iba a dar un ayudador. Él es el Espíritu Santo, el que nos da poder para poder hacer las cosas. Amén, amén. Gracias por tus bendiciones. Muy bien, para servirle. Ahora, Linda. Linda, ¿puedes activar tu micrófono? Linda, ¿puedes activar tu micrófono? Oh, Hilda, Hilda. Hilda, ¿puedes activar tu micrófono? Bueno, vamos a pasar al siguiente. Lice Marta María Rodríguez. Lince, Ilse. Ajá. Bendiciones, apóstol. Apóstol, es para ver qué posibilidad hay, disculpe, bendiciones para todos y buenas noches, de poder, digamos, otra vez poner, digamos, el código. El código es que en ese momento cuando le iba a poner tuve que salir corriendo Ahí, a mi hacer niña, ahí algo. está. Entonces, un momento, apóstol. Ok, muy amable, apóstol. Bendiciones. Para servirle, mi niña, buenas noches. Ok. Hilda, ¿puedes activar tu micrófono, mi niña? Bueno, parece que tiene problemas técnicos. Bueno, entonces nos vamos a despedir. Mis niños, pasen muy buenas noches. Los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús.